Palabra Fiel presenta un despertar en la palabra. Oremos un momento. Gracias te damos, Dios. Eres bueno, eres bondadoso, eres misericordioso para con nosotros. Y tú siempre nos recuerdas en tu fidelidad. Cada día que abrimos nuestros ojos, Dios, vemos tu grandeza, tu amor para con nosotros, Dios. Que aún podemos respirar, aún podemos abrir nuestros ojos, podemos ver a nuestros hijos, podemos ver a nuestros padres, podemos ver a los que queremos, Dios. Muchas gracias porque siempre es tu amor, tu gracia que nos permite estar aquí, Señor. Bendito sea tu nombre. Si usted tiene un motivo por qué agradecerle a Dios, ese es el tiempo para que usted lo haga y le agradezca a Dios por lo que usted ha permitido tener, usted ha permitido ver, usted ha permitido palpar y usted ha permitido también creer también en Dios. Dele con sus muestras de agradecimiento al Señor en esta hora. Dígale: gracias, Dios. Gracias. Gracias, Dios, gracias porque en tu amor y en tu gracia podemos contemplar todo lo que vemos. Y lo que no vemos también te damos gracias, Dios. Te damos gracias por ese amor infinito que tú tienes para con nosotros. Ese amor, esa gracia que cada día tú nos muestras, Señor Jesús. Y que también queremos compartir esa gracia a aquellas personas que no te conocen, aquellas personas que aún se rehúsan el conocerte, el saber de ti, Dios, el conocerte de una manera personal como lo hacemos nosotros, Dios. Ayúdanos cada día a compartir tu palabra, a que no, como dice tu palabra, a que las piedras hablen, sino que nosotros hablemos de tu grandeza. Nosotros como personas agradecidas, con gratitud en nuestros corazones, podamos también dar a aquellas personas que no tienen, Señor, en este caso la salvación, la vida eterna, como lo que cantábamos ahorita, Señor. Esa vida, Señor, eterna, en Jesucristo solamente la podemos encontrar, y en Jesucristo solamente la pueden encontrar otras personas, Señor. Tan solamente es que nosotros hablemos, publiquemos, declaremos tu palabra a los cuatro vientos, Señor, a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, a nuestros compañeros de trabajo, donde quiera que estemos, Señor, que hablemos de tu palabra y les demos tu palabra, Señor, para que también ellos puedan reconocerte como su Salvador, puedan pedirte perdón por sus pecados y puedan obtener en Jesucristo la vida eterna, Jesús. Muchas gracias te damos, Dios. También en esta hora queremos agradecerte tanto por los diezmos, por las ofrendas, Señor. Permite que ese tiempo también sea un tiempo de adoración, de gratitud, que lo que vayamos a dar o lo que ya hayamos dispuesto, Señor, lo hagamos con nuestro corazón, con gratitud, Señor, porque esto es para el avanzamiento de tu reino, para que se siga expandiendo tu palabra, Señor Jesús, para que sigamos, Señor, transmitiendo, Señor, esa tu bendición de tu palabra en este lugar donde ocupamos, Señor Jesús. Permítenos ser personas también agradecidas en el área financiera, en el área económica, Señor. Tú puedas fluir también de una manera poderosa, Señor. Dice tu palabra, Señor: probadme en esto ahora y yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunden sobre sus vidas. Te damos gracias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amén. Pueden pasar. También quiero comentarles, hermanos, que si usted no tiene ahorita economía o quiere hacer una transferencia, lo puede hacer a través de una plataforma, de las plataformas digitales que tenemos, que en este caso es por medio de una transferencia. Ahí está la cuenta bancaria, ya está el nombre para que usted pueda de una manera también pues hacer sus ofrendas, sus diezmos o sus donativos. También
quiero comentarles que tenemos nuestras redes sociales. Tenemos redes sociales donde usted puede escuchar las alabanzas, las enseñanzas. Como cada domingo lo decimos y lo seguiremos diciendo, porque necesitamos que usted también pueda compartir estos medios en los medios digitales, pueda compartir también la palabra del Señor. Quiero comentarles que también este martes hay reunión de mujeres a las 8 de la noche. Si usted se quiere conectar, ahí está la ID, ahí está la contraseña para que usted pueda conectarse y usted pueda recibir enseñanza de mujeres que declaran y quieren proclamar el reino de Dios a través de la enseñanza, a través de el conocimiento que Dios les dé a través de este tiempo. También los días jueves tenemos nuestro tiempo de oración. Es un tiempo donde precisamente es como cuando usted va al bosque, ¿no? No es el mismo oxígeno que tenemos en la ciudad, que si usted fuera a un lugar donde hay mucho bosque, donde hay muchos árboles, se respira otro tipo de oxígeno más limpio, más puro. Bueno, así es la oración. Si usted se conecta a la oración, usted podrá discernir, usted podrá también entender muchas cosas de las cuales pues todavía como que son oscuras para usted. Pero a través de la oración, a través de la palabra de Dios, se van abriendo nuestros sentidos espirituales para que podamos nosotros discernir. Así es que muchas gracias, hermanos, y también quisiera darle la bienvenida en esta mañana a personas nuevas que nos visitan. Por ejemplo, está Eduardo, está también Cristian por segunda vez, ¿verdad? Creo. Y así es que les vamos a darle un fuerte aplauso. Bienvenidos sean a este lugar donde declaramos y proclamamos a Cristo como nuestro Salvador personal. ¿Cuántos pueden decir amén fuerte? Amén. Ok, en esta hora vamos a estudiar la palabra, para lo cual ahí está en la pantalla el tema que estaremos abordando el día de hoy. Es un tema que tiene como propósito de la iglesia y que necesitamos tanto nosotros en el día de hoy, que es: os dé espíritu de sabiduría y revelación. ¿Por qué pusimos os dé? ¿No? Porque necesitamos, como que es un clamor a Dios, como que es una oración a Dios. ¿Cuántos de ustedes necesitan sabiduría? Creo que todo el mundo. Si aquí alguien me dijera, no, yo estoy completo en la sabiduría, híjole, bueno, yo diría, pues, qué bueno, ya avanzó usted. Así es que vamos a leer en el libro de Efesios, en la carta a los Efesios según San Pablo, en el capítulo 1, versículo 15. Vamos a abordar hoy 3 versículos, que es 15, 16 y 17, pero en esta ocasión vamos a leer por ahorita el versículo 15. ¿Está listo? Amén. Si usted también tiene la costumbre de escribir, de anotar, de traer su libreta, es una buena costumbre y es muy bueno, porque así usted puede llegar a casa y puede pues repasar la lección, la enseñanza, y se va a nutrir. Y si también la quiere escuchar, pues también, ¿verdad? Lo que se está grabando ahorita. Dice: por esta causa. ¿Qué causa? ¿No? Ahí vamos a entender esa palabra. ¿Qué causa? ¿No? Este es un modo de conexión con lo que antecede, o sea, en el versículo 14, que expresa como un vínculo de la evidencia de que aquellos, ¿quiénes aquellos? De los Efesios que escribe, han recibido bendición de parte de Dios, que tienen la presencia y el poder del Espíritu que está en ellos. Y si se dan cuenta, por esta causa, ¿cuál es la causa? Versículo 14, si se regresan, dice que son las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Dice, por esta causa, la causa de las arras, de la herencia, dice, yo. ¿Quién es ese yo? Pues el apóstol Pablo, ¿no? Yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos. Fíjense cómo pasaba aquí el tiempo, ¿no?
quiero comentarles esto. Pablo había estado como 2 años en la ciudad de Éfeso, perdón. Había estado en esa ciudad compartiendo durante 2 años, estuvo ahí. Durante 2 años, ahí predicándoles a los hermanos, enseñándoles a los hermanos, animando a los hermanos, a los que iban creyendo en Cristo, animándoles, fortaleciéndoles en la palabra. Estuvo durante 2 años allí, en esa iglesia de Éfeso. Se vuelve a ir a otro lugar y pasan durante 2 o 3 años cuando le traen noticias a él. Por eso dice, yo habiendo oído. ¿De qué? Pasaron 2, 3 años que él no sabía nada de los efesios, pero alguien vino y le comentó lo que estaba pasando en ese lugar de esa iglesia de Éfeso. Dice, entonces yo habiendo oído de vuestra fe, ¿sí? Pero fíjense, ya habían pasado 2 años, 3 años, perdón, 2, 3 años que no sabía nada de ellos. Y cuando oyó cosas bonitas de parte de ellos. Que había crecido su fe, y no solamente había crecido su fe, había crecido el amor entre ellos mismos. Qué padre cuando hay una iglesia donde se aman, donde se quieren, donde demuestran lo que Dios precisamente ha hecho en nuestras vidas, donde hay tolerancia, porque siempre va a haber caracteres diferentes, donde siempre va a haber gente, personas cristianas que tengan su mal humor, que tengan que sean muy rígidas, que sean muy cuadradas, otros que se desborden en amor. Pero lo que había para esas personas que son desbordándose en amor, había tolerancia para los que eran gruñis. Pero también había tolerancia de los gruñis para aquellos que le decían los fifís, ¿no? Que eran muy acá, muy dados a, ay, mi hermano, me gustaría que usted hiciera esto. O sea, había tolerancia entre ellos dos, entre esos dos grupos. Y qué padre, que cuando alguien tenía dinero, que no se ha visto aquí, pero espero que algún día se vea, ¿no? Que diga, ¿sabe que Dios me bendijo, hermano? ¿Y qué cree? Que hoy voy a traer un pastel para la iglesia, para que todos coman pastel. Oiga, ahí es como que va a haber algo, va a haber una explosión allí, algo. Y yo no dudo que algunos de ustedes, en un posible tiempo, Dios les haga sentir eso y traigan, ¿saben qué, hermanos? Traje tortas del Chavo para todos ustedes. Y yo cuando ya no esté aquí, ¿no? Y después de repente yo los escuche, he oído de ustedes que ahora ya están comiendo todos tortas del Chavo. ¡Qué padre! ¿No? Pero Pablo estaba aquí hablando sobre que había un amor, y ese amor estaba centrado en la obra del Espíritu, bajo lo que él decía en el versículo 14, que están sellados, están con las arras del Espíritu. ¿Qué Espíritu? El Espíritu de Dios, hermanos. Esto no lo puede producir cualquier persona, porque si usted no deja que el Espíritu Santo fluya, entonces siempre vamos a ver las deficiencias de los demás. Vamos a hacer tortas, ¿no? Vamos a hacer tortas, Roger. Ok, está bien, vamos. Pero acuérdate que Leonel no se come 2, no tiene llenadera, se tiene que comer 4 o 5. No, mejor no hay que invitar. No está fluyendo el Espíritu de Dios allí. Debe de haber una tolerancia. Oye, vamos a hacer tortas, sí, pero acuérdate de Leonel que se come 5 tortas. Ah, sí, cierto, vamos a hacer 5 más. Ya cambia. Entonces está el Espíritu de Dios ahí fluyendo porque hay tolerancia, ¿no? Entonces, para comentarles esto, cuando Pablo estaba escuchando todo eso, no se creen que estaba en Cancún y estaba ahí en las hamacas con los cocos en la playa y a todo dar. No, cuando oyó Pablo esto, él estaba en prisión. Posiblemente estaba en Roma en ese momento. 2 años que ya tenía. Pablo estaba prisionero, había sido prisionero por parte de Roma y en este momento estaba encarcelado. Ciertamente estaba como detención domiciliaria,
en un lugar que él rentaba y le daban la oportunidad. Pero aún así, él estaba con sus grilletes, él estaba con sus cadenas, porque dice él preso, yo en cadenas. No se crean que nada más estaba preso como los que hoy, ¿no? Están allí en su lugar y están cómodos, están acostados. No, ellos estaban con cadenas. No era un lugar cómodo, por así decirlo. Pero también él había recibido informes no solamente del amor, sino también de la fe en ellos. Esa fe que estaba firme en Cristo, la fe que los creyentes de Éfeso tenían como fundamento allí, de que había situaciones difíciles, pero que ellos habían permanecido fieles, y no solamente porque también escuchó que esta iglesia estaba creciendo cada día. Por tanto, viven ahora ellos una vida de fe en el Señor Jesucristo, que es evidencia totalmente cuando hay una fe, que hay una evidencia. ¿Y cuál es la evidencia? Que hay amor unos con otros. Lo decía el apóstol Juan, ¿no? Hijitos míos, ámense. Hijitos míos, que haya amor entre ustedes, que no haya divisiones, que no haya disensiones. Y entonces ellos, a partir de la fe que creían en Cristo y por el Espíritu Santo, había un amor entre ellos mismos. Esto permite pensar que también otras personas, no solamente Pablo se unía con ellos, sino también otras personas estaban intercediendo por ellos, porque dice, por esta causa yo también me uno con aquellos que habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos. ¿Qué es fe, hermanos? Fe es convicción o ser persuadido de la palabra de Dios. Es una credibilidad de la palabra de Dios, que no tienes ninguna duda de que Dios es el que escribió y el que viene a hablarme a través de su palabra. Y para ese tiempo los efesios habían ya como que madurado un poco en las escrituras, habían crecido, tenían amor genuino a partir del Espíritu de Dios, que brotaba ese amor, hermanos, que estaba siendo recibido de parte de Dios, ese amor. Y entonces yo ahora tenía tolerancia con ustedes y ustedes conmigo. ¿Qué es lo que esperaba Dios? ¿Qué es lo que espera Dios de nosotros? Que tengamos esa tolerancia, ese amor genuino, que cuando alguien se duela, todos nos dolemos, ¿no? Que cuando alguien está afligido, oremos por ellos. Que cuando alguien está en necesidad, nosotros dispongamos parte de nuestro tiempo, parte de nuestras finanzas, parte de nuestro entusiasmo para animar a aquel que está afligido. Eso es lo que espera Dios de nosotros. ¿A partir de qué? De que somos sellados por el Espíritu de Dios. Si no somos sellados, pues no va a haber nada. No va a haber efecto en esto. Vea lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Porque siempre al querer nosotros ayudar a alguien, al querer escuchar a alguien, al querer invertir tiempo con alguien, siempre vemos a quién, a la persona. Y esa persona, como yo, tiene muchas limitaciones, tiene muchas fallas, tiene muchas cosas que no le gustan a la carne. Por eso dice el autor de Hebreos capítulo 12, versículo 2, puesto los ojos en Jesús, no en la persona, que ciertamente la persona la estamos viendo físicamente, pero nosotros debemos de ver espiritualmente. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de ¿quién? De la fe. Si es que existe en mí la fe, está producida por un autor y consumador, que ¿quién es? Jesús, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio. O sea, que dice menospreciado la humillación, descrédito público que tuvo Cristo Jesús en la cruz del Calvario.
Y se fue después de la cruz, dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Pero ¿qué pasó primero? Antes de sentarse en el trono de Dios, recibió ¿qué? La humillación, el descrédito de todo el público allí. ¿Por qué? Porque precisamente él tenía que padecer eso para que después se sentara a la diestra de Dios, a la diestra del trono de Dios. Ahora vea lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 6. Y juntamente con él nos resucitó. En ese ínter de recibir la humillación, en ese ínter de recibir el descrédito público, hermanos, en ese ínter de entre la humillación y sentarse en el trono de Dios, dice que nos resucitó juntamente con él. En ese tiempo, cuando él resucitó al tercer día, asimismo dice que nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Vean lo que es. Ahora regresemos a Hebreos capítulo 12, versículo 28. Ya que Dios nos pone en esos lugares celestiales, dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. ¿Cuál es ese reino? Precisamente el reino de los cielos. Tengamos gratitud. ¿Cuántos tienen gratitud en esta mañana? Si no tienen gratitud es porque no piensan que han recibido ese reino o ese reino inconmovible, el reino de los cielos. No se ven ustedes sentados a la diestra de Dios como Jesucristo. No se ven sentados en lugares celestiales como lo menciona Cristo Jesús. Por eso es que dicen, amén. Pero si usted estuviera convencido de que usted está en ese reino inconmovible, por eso el autor dice, tengamos entonces gratitud. Amén. Y mediante ella, dice, cuando tenemos gratitud, entonces por ende, por consecuencia, entonces vamos a servir a Dios agradándole con temor y reverencia. Mientras no vamos a tener nada. ¿A poco usted se pone en el día de la quincena o cuando usted cobra? Usted se pone, ya recibí 30,000 pesos. Está bien, ya. No. Usted dice, wow, qué bueno que lo recibí. Ahorita nos vamos a ir a ver qué vamos a hacer. Vamos a pagar esto y esto y esto y esto y esto. Y de aquí también vamos a ir a echarnos unos tacos. Estamos contentos. Pero ¿qué tal si no le pagan? ¿Usted estaría contento también? ¿Verdad que no? Está achicopalado ahí. ¿Por qué estás así? Pues no me han pagado. No hemos visto el cash, ¿no? O sea, no hemos visto money, ¿no? Entonces dice aquí, no vas a tener gratitud si tú no has entendido que has recibido algo. Y eso algo es un reino inconmovible. Por eso es que dice, despierten, como cuando decimos a los niños, ¿no? Aquí estoy, aquí, como que llamar la atención. Tengamos gratitud. ¿Qué es lo contrario de gratitud, hermanos? ¿Qué es lo contrario? Díganme algo. Ingratitud, bueno, pues ya es muy fácil, ¿no? Como que olvido, desagradecimiento también podría ser, ¿no? Podría ser, pues ser injustos, porque también entra en eso. Parte de lo que no es gratitud es una injusticia en nosotros, ¿no? Muchos tienen trabajo, pero sin embargo no tienen un espíritu de gratitud. Cuando te dices tú, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? ¿Dónde estás? Pues en el trabajo. ¿Qué más? No hay gratitud. ¿O dónde vas? Pues voy al trabajo. ¿Qué más me queda? No hay gratitud. No estamos contentos. Estamos quejándonos, ¿no? Porque lloran, ¿no? No hay contentamiento. A lo mejor quisiera recibir más paga, ¿no? Por lo que haces, pero pues eso es lo que
Te contrataron y te dijeron, pues mira esto, si ya viene un bono o viene algo extra, pues bueno, gloria a Dios, pero tú estás limitado a esto, lo que tú recibiste es un contrato. Por eso Efesios capítulo 1, versículo 16, continuamos, ya leímos el versículo 15, ahora 16, cuando Pablo sabe de ellos, de su fe, de su amor entre ellos, ahora dice Pablo, ya vi que ustedes van creciendo, ya vi que ustedes van madurando en la fe, ya vi que ustedes van madurando en el amor. Ahora yo les comento algo, no ceso de dar gracias. Fíjense, ¿cómo es? O sea, hay una actitud de parte de Pablo de gratitud por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Cómo usted daría gracias en sus oraciones por sus hijos? Señor, gracias por mi hijo, porque tú le estás dando sabiduría para su escuela. Gracias porque cada día tú lo haces obediente cuando yo le pido algo. Gracias, Dios. ¿Por qué? Porque hay parte de crecimiento en su hijo y usted tiene un espíritu de gratitud por sus hijos. ¿Usted ha orado por sus hijos? Le ha dicho, gracias, Dios, por mi hijo, que aunque está pequeño, aunque está grande, aunque ya es adulto, aunque ya tiene hijos, gracias por ellos, Dios. Bendícelos, Señor, aún más. Gracias porque hay en ellos espíritu de gratitud hacia sus padres, hacia sus abuelos. Gracias, Dios, porque tú eres ese Dios que implantas en ellos esa gratitud. Así es que Pablo dice, así entre líneas, en vista de la condición de cómo yo he oído de ustedes, que creyentes que se manifiestan con el amor bajo la tutela o bajo la sombrilla de la fe que Dios ha depositado en ustedes, el apóstol Pablo ahora se siente impulsado a dar gracias a Dios por ellos, a quien de una forma hay una gratitud por la obra realizada por medio del Espíritu Santo en ellos, que no solamente ellos se quedan con un espíritu de gratitud o de fe para ellos, sino que esa fe, esa gratitud también la expanden hacia los demás. Mire, es algo como que tan común, pero también es algo tan de una a la dos, por así decirlo, de que usted, cuando usted recibe un bono, ¿usted qué hace? ¿Lo mete al banco? Si lo mete al banco, pues qué padre, también es muy bueno y es entendible. Pero si usted recibe un bono el día de hoy, usted posiblemente le diría, oye mamá, si usted no es casado, oye mamá, mira, me dieron un bono, un dinero extra, te quiero comprar una blusa o te quiero comprar un pantalón, te quiero comprar esto. ¿Es verdad o es mentira? Sí, ¿verdad? Todos lo haríamos, todos lo haríamos. Si usted recibió un aumento, si usted es casado, dirían, bueno, mira, ahora sí ya podemos meter a nuestro hijo, a nuestra hija a esta actividad extra y que nos va a costar, pues sí, pero ya tenemos un aumento más. ¿Usted podría decir todo eso? Sí, es válido. Bueno, la pregunta es, hermanos, la pregunta de los 64,000 es, si usted ha recibido una salvación tan grande, ¿por qué no la ha compartido a otras personas? Porque ese lugar ya sería insuficiente, ese lugar de afuera ya sería insuficiente. Pero no compartimos, no traemos a gente. Y eso es lo que a veces Dios nos dice aquí, debido que ustedes no han entendido que hay un espíritu de gratitud. ¿Cómo? Ustedes no han entendido eso, pues por eso no compartimos la palabra de Dios. No compartimos, no traemos gente para que escuche la palabra de Dios, para que se atienda en lo espiritual, se nutra en lo espiritual. Y qué bueno por los que han venido, pero si usted se pone a pensar, los que han venido pues ya no se van. ¿De dónde los traemos? Si no los conocemos, ¿de dónde vinieron? Es como el viento, no sabemos de dónde vinieron y no sabemos a dónde van. Pero si nosotros traemos a personas aquí a la iglesia, entonces yo me voy a comprometer en qué, en pasar por él cada 8 días. Así como lo hacen hermanos, que pasan por niños cada 8 días y los traen para que reciban la palabra de Dios. Ahora, ¿es muy cómodo para ellos? No,
Esto implica que tiempo, esfuerzo, una buena actitud, a la mejor economía también, no a la mejor, sino mucha economía también, el traer a los niños, en darles algo de comer, en llevarlos otra vez a su casa, y a lo mejor de repente por ahí pasan por una paletería, ¿quieren una paleta, niños? Sí, vamos, bájense, vamos a comprar una paleta. Eso implica muchas cosas, pero muchas veces nosotros queremos vivir cómodos. Pablo no estaba cómodo en la cárcel, estaba con cadenas. Los de allá de Efesios, los hermanos, no estaban cómodos, estaban creciendo en fe, estaban creciendo en amor, pero acuérdese, había persecución. No era fácil también para ellos. Y vemos la gratitud que hay en el apóstol Pablo hacia ellos. Y ahora, a partir de esta información, ¿no?, de la gratitud que hay en nosotros, a partir de hoy, quiero meterles a un reto a ustedes. ¿Ustedes han orado por la salvación de su hermano de un lado? ¿Ustedes le han dicho gracias Dios por la salvación de mi esposo? Gracias Dios por la salvación de mi esposa. Gracias Dios por la salvación de mis hijos. Si usted no lo ha hecho, ese es el reto de hoy en adelante. Ore y dele gracias, tenga un espíritu de gratitud a Dios. Gracias por mi esposa que tú le has dado salvación. Gracias por mis hijos que tú les has dado salvación. Cuando nosotros no solamente por mis hijos, por mis seres queridos, sino que también los que se reúnen en palabra fiel, cuando tú hables a Dios, cuando tú ores a Dios, Señor, gracias por mi hermano que se sienta allá atrás, a lo mejor desconozco su nombre, o si ya lo conoces el nombre, gracias por fulanito, Dios. Gracias Dios por su salvación que tú le das. Fortalécelo cada día en su fe, en su ánimo, en su apego contigo, en su relación contigo. Va a cambiar la situación, hermanos. Tengamos tiempo para eso, y ese es un reto que yo les dejo. Si tú tienes hermanos que han sido comprados por sangre, hermanos, puede ser que el hermano pues no se porte tan bien contigo, porque tal vez este hermano pues es gruñón, como lo dije, es gruñis a lo mejor, o es catarrito, no sé cómo le puedan llamar ustedes, ¿no? Pero a veces, hermanos, ese hermano, si tú le das gracias a Dios por ese hermano, está bien y es bueno, porque el mismo Cristo que pagó por él, también pagó por ti. Tenemos toda la razón del mundo para darle gracias a Dios por el hermano que a lo mejor no te cae muy bien, que tú dices, híjole, entre más lejitos mejor, todo eso. Porque Cristo lo compró con el mismo precio que a ti te compró, hermanos. Tengamos ese espíritu de gratitud. Pablo lo tenía. Dale gracias a Dios que tienes un trabajo, que tienes una familia, que tienes una comunidad de hermanos que enriquecen tu vida espiritual. Dale gracias también por eso. O sea, en pocas palabras, debemos de tener un espíritu de gratitud en nuestras oraciones, hermanos. ¿Cuál es la consecuencia de haber recibido de Dios grandes cosas y no agradecerle? ¿Cuál es la consecuencia de eso? Cuando recibo y no tomo el tiempo suficiente para orar por el pastor, para que Dios síguele bendiciendo al pastor, síguele sustentando al pastor, ¿no? ¿Cuál es todo eso? Bueno, hermanos, ¿cuál es la consecuencia de no tener un espíritu de gratitud? Es que se envanece el razonamiento. Nuestras ideas, nuestros pensamientos entran en un estado de tinieblas. Y entonces por consecuencia tú dices, yo me lo merezco porque yo me he quemado, mira, las pestañas. Yo me lo merezco porque tengo muchas rayas en mi cerebro y ahí se queda toda la información y soy inteligente. Y tengo estos grados de estudio, tengo estos diplomas, tengo mis títulos, tengo aquello, tengo economía, tengo mis carros, tengo mis casas. Y entonces no hay un espíritu de agradecimiento a Dios, y entonces empieza a envanecer mi razonamiento. Y mis pensamientos se van nublando cada día y no voy a encontrar oportuno socorro en Cristo Jesús en lo espiritual.
El apóstol Pablo daba gracias a Dios por lo que él hacía. Siempre le daba gracias para que lo fortaleciera, o sea, Dios. Incluso todos los títulos, todas las posesiones, todo lo que él tenía, hermanos, decía: todo eso lo tengo por basura a causa de Cristo. Había un espíritu de agradecimiento. Sí, Dios, gracias porque me has dotado de muchas rayitas, de muchos cercos en mi cerebro, y ahí se queda almacenado toda la información de tantos estudios, y ahí lo tengo. Gracias, Dios. Pero todo eso lo hago a un lado para obtener tu sabiduría y tu revelación en el conocimiento de tu palabra. Cuando tú das gracias, estás reconociendo el trabajo que hacen por ti o en ti, hermanos. La Biblia nos enseña a ser hijos de Dios agradecidos. Si tú ayudas a alguien, sea tu hermano, sea tu vecino, sea dentro de la misma comunidad, no debemos esperar nada a cambio, hermanos. No debemos esperar nada. Eso es asunto del otro. Si el otro no ha entendido el agradecimiento, pues vaya él. Pero yo debo de ayudarles. Si en mí está el poderles ayudar en algo y lo hago, yo no espero nada de ustedes. Es más, ni las palabras gracias, hermano, gracias. No. Si las das, pues ya creciste tú. Si no las das, ahí crecerás poco a poco. Dice la Biblia que Dios te da el pago de lo que haces tú, no de lo que tú esperas algo a cambio. Mira, el hermano Eduardo ni las gracias me dio. No, yo no debo de esperar gracias. Si ustedes las dan, pues qué bueno, gracias, qué bueno las dieron. Pero si no, no debo de esperar nada. Por eso la Biblia dice que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Fíjate, ahí está la clave. ¿Lo puedes poner? Gálatas 6:9. No lo tenía contemplado decirlo, pero ahorita como que me dio espíritu de revelación, ¿no? Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos. Y ahí que parece allí después, coma, ¿no? Dice ahí coma. Si no desmayamos. ¿Sabe cuál es el problema, hermanos? Es que si yo te ayudo hoy y tú no me agradeces, posiblemente en mi carne yo desmaye. Posiblemente, y entonces para la otra vuelta que tú me pidas un favor, yo te voy a decir no, porque tú ni agradeces nada. No, porque tú ni me dijiste gracias, nada. Entonces, ¿ya qué pasó en mí? Desmayé. Pero si yo desmayo, entonces no voy a tener la palabra anterior, que es cegaremos. No va a haber en mí una retribución de parte de Dios, no de la gente, de parte de Dios, porque yo ya estoy desmayado, estoy muerto. Por eso es que si nosotros empezamos a escudriñar palabra por palabra, dice, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Posiblemente si yo desmayo en ese ayudar o en ese querer ayudar, hermanos, entonces posiblemente yo nunca tenga la retribución de parte de Dios. Ahora, vea lo que dice esto, sí, Colosenses 2:7. Ya que en base que yo voy a cegar, o a su tiempo yo voy a tener la retribución, si no desmayo, Pablo les dice a los Colosenses 2:7, arraigados. ¿Qué es arraigado, hermanos? ¿Qué es algo arraigado? Como echar raíz, ¿no? Esa es más o menos la idea, ¿no? Arraigados, o sea, agarrarte bien. ¿Cómo dice? Sí. Agarrarte bien firme allí, dice arraigados y sobreedificados. ¿En quién? En Dios, y confirmados en aquel que produce la fe, que es en Jesucristo, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias.
Ahí la palabra arraigados implica echar raíz. ¿Usted ha visto un árbol que echa raíz? Incluso hay árboles, el framboyano, no sé cuál es, que levanta el concreto, levanta el piso. ¿Por qué? Porque echó raíz, y cuando empieza a echar raíz se empieza a expander en la profundidad. Usted no lo ve, pero nomás ahí está la evidencia. Híjole, este árbol ya se vino hasta la mitad de la calle. ¿Cómo sabes? Pues ya levantó, se vio, echó raíz. Y la otra palabra, abundando, hermanos, es como cuando tú llenas un vaso de agua y que va subiendo el nivel, y entonces tú le vas echando más. ¿Qué llega a pasar? Ese vaso se llega a derramar. Y dice Pablo aquí, abundando, derramándote en acción de gracias. Debemos de ser eternamente agradecidos, hermanos. Da gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Todos quieren que su vida sea totalmente bonanza, pero la Biblia no nos enseña así, hermanos. Nos enseña que es necesario que a veces pasemos por diferentes pruebas. Eso que aflige, hermanos, muchas veces nos va a enseñar a ser personas agradecidas. Porque Pablo le decía a los corintios en 2 de Corintios 4:17, porque esta leve tribulación momentánea, y acuérdese que cuando hablamos de momentánea o los tiempos, no es mi mismo tiempo que en el mismo tiempo de Dios. Acuérdense que hay un kairos y hay un cronos. Tal vez mi cronos está al tope. Ya Dios, ya que no aguanta esta carne. Ya Dios, no aguanto. Y dice Pablo, porque esta leve porque esta tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, hermanos. La alabanza que tiene más significado, hermanos, es la alabanza de gratitud por lo recibido, por lo bueno, por lo malo que hemos recibido. Eso es la mejor alabanza que nosotros debemos de tener. Si usted no es una persona agradecida, hermanos, si usted es una persona que se queja o quejumbrosa, había una iglesia que le llamaban a la hermana queja, ¿no? ¿Por qué? Porque es bien quejumbrosa. De todo se queja. Que porque hay sol, que porque hay lluvia, que porque hay aire, que porque hay ruido, que porque esto, que por aquello, que porque hay pista. De todo se queja. Cuando nosotros eliminamos ese espíritu de queja en nosotros y traemos un espíritu de gratitud, cambia la situación, hermanos. Cambia tu entorno, cambia la atmósfera donde tú estás, hermanos. ¿Se acuerdan de Abraham? Cuando Dios le promete que le va a dar un hijo. ¿Se acuerdan de esa historia? ¿Sí? Y Abraham le cree, pero le cree cuando ya Dios le dio esa información. Abraham, que va a tener un hijo. ¿Cuántos años creen que él tenía más o menos? Bueno, ustedes ya lo saben, ¿no? 75 años tenía Abraham cuando Dios le dice que va a tener un hijo. Bueno, no hay problema en los hombres. El problema era para la señora, ¿no? Que era Sara, ¿no? Que también ya habían pasado su tiempo de reproducción. Pero Abraham le cree a Dios. Pero en esa credulidad que tiene Abraham, ¿usted cree que fue todo bonanza para Abraham? No. Llegó la insinuación de su esposa y mira, métete con mi sierva Agar porque ella sí nos puede dar el hijo, y que quién sabe qué. Hubo tentaciones, hubo desafíos de lo natural en este caso. Hubo también caídas de parte de Abraham, de que sí te creo, Dios, pero creo que te voy a echar la mano, porque no creo que venga así de una manera isofacta y ya pueda yo tener hijo con mi esposa Sara. No,
Hubo situaciones difíciles. Por eso les digo, el tiempo de Kairos de Dios no es el mismo tiempo Cronos de nosotros. Y uno podría decir, bueno, ya Dios ten misericordia de él porque ya tiene 75 años. A lo mejor le da un infarto al Señor, no sé. Pasaron 25 años, hermanos. No es tan fácil esperar 25 años. A nosotros por una gripe que tenemos de 8 días, ya no estamos muriendo y decimos, ya Dios, ya, mejor llévame porque ya no aguanto, Dios. No, todavía te quedan, yo estoy viendo aquí en tu bitácora, todavía te quedan como la enfermedad esta y no vas a morir hasta que pases por todo lo que la bitácora dice aquí. Porque esa leve y momentánea tribulación nos va a hacer a nosotros que seamos fortalecidos y tengamos un eterno peso de gloria, hermanos. Y dice Abraham que creyó él, esperanza contra esperanza. ¿Cuál era la esperanza contra esperanza? La esperanza es de que yo tengo una esperanza de tener un hijo, pero la contraesperanza era, Señor, si yo ya estoy viejo, mi esposa ya está vieja, ya ha pasado el tiempo de reproducción, ya ha pasado el tiempo de todo y no hay posibilidad humana para que eso se haga. Bueno, cometieron errores. Sara, por la insinuación de su sierva Agar, cometió error Abraham por meterse con esta muchacha. Hubo errores, pero en todos ellos aprendieron. ¿Y qué significa eso, hermanos? Que él esperaba en la esperanza de Dios, aunque la esperanza natural dijera todo lo contrario, porque ya eran viejitos esas dos personas, hermanos. Y había pasado ya mucho tiempo. Y la palabra de Dios es la que les dio la fe a la vida de Abraham. Porque la Biblia dice que de una fe genuina basada en las promesas de Dios, hermanos, encontraremos descanso. Señor, yo no sé lo que tú vas a hacer, pero yo confío en ti, hermanos. ¿Ustedes han probado eso, lo que estoy diciendo yo ahorita? ¿Ustedes han probado eso? Señor, yo no sé lo que voy a hacer, yo no sé lo que va a pasar, pero yo confío en ti. Yo lo he creído, hermanos. Y créanme que en ese inter de cuando yo digo a cuando trae la solución Dios, no ha sido muy fácil todo eso. No ha sido, ¿verdad, Moni? No ha sido fácil ese tiempo que Dios la ha tenido así a Moni. Nosotros cada 8 días la vemos, pero quien lleva la carga y ese peso de gloria que está recibiendo es ella. Día a día, cada mañana, cada noche, cada tarde, cada vez que entra al hospital, ella ve ese peso de gloria. Pero no podemos ver algo. ¿Cuándo, Dios? Mejor ya llévame. ¿Cuándo, Dios? Espérame. Porque no es en tu tiempo, es en el Kairos, en el tiempo de oportunidad. Versículo 16, cuando estaba hablando Pablo, dice: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria en mis oraciones. Pablo oraba por los cristianos para que Dios les dé un espíritu y no fueran ignorantes, un espíritu de sabiduría, porque el versículo 17 es lo que dice. Lo que necesitamos saber nosotros es lo que realmente nosotros somos en Cristo. ¿Qué es usted en Cristo, hermanos? ¿Qué es usted en Cristo? Debemos de entender la herencia que tenemos en Cristo. Pablo, póngalo así, como que estaba muy interesado en que los efesios tuvieran un espíritu de sabiduría. Estaba muy interesado porque los falsos maestros ya se habían filtrado en la iglesia, hermanos. Ya empezaban a correr las herejías y empezaban a trastornar la fe de los cristianos. Y cuando alguien es trastornado en su fe, hermanos, en la pureza del evangelio, se turba la mente de esa persona y deja de recibir las bendiciones espirituales que Dios nos dio. Y el punto es ahí donde Pablo dice: Dios, dales espíritu de sabiduría, versículo 17. Porque algunos pretendían que el sacrificio de Cristo no era suficiente, hermanos.
Como que les hacía falta ciertos rituales, decían esos falsos maestros, como que les hacía falta ciertas ceremonias, ciertas revelaciones que no tenían nada que ver con la revelación bíblica. Y este punto, como que Pablo estaba muy interesado, versículo 17, que recibieran ellos ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de la palabra. Por eso Pablo también les dice a los Colosenses 2:23, mira que nadie nos engañe por medio de filosofías y sutilezas o huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y aquí Pablo les está diciendo a los colosenses, necesitan sabiduría, pero también se los dice a los efesios, necesitan conocimiento. Versículo 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, por eso el título dice, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ahora Pablo está hablando de que Dios sí nos va a escuchar. Está hablando de ese Dios que escucha, pero también de ese Dios que contesta las peticiones de sus hijos. Pablo está pidiendo sabiduría y conocimiento para los efesios, pero aplica también para nosotros. Pero ¿cómo entendemos mejores esas dos palabras, conocimiento y sabiduría, ¿no? ¿Qué es el espíritu de sabiduría, hermanos? Ahí échenle pluma. El espíritu de sabiduría significa o habla de una mente equipada, una mente equipada. En el original habla de una disposición, una actitud interna hacia la justicia y hacia la prudencia. Cuando usted regularmente le dice, mira, sí tiene sabiduría esa persona, es porque aplicó en él prudencia y justicia. ¿Pero por qué? Porque había una mente equipada. Cuando tú tienes una mente equipada, entonces estamos hablando de que tú tienes sabiduría. Entonces Pablo está pidiendo conocimiento, revelación, para que tú conozcas mejor a Cristo Jesús. Pablo le está diciendo, poniendo un conocimiento de revelación, ¿no? Pablo le está diciendo a los efesios que él oraba para que tuvieran una actitud, para que tuvieran una mente equipada, para que cuando ellos ejercieran esa sabiduría ya tuvieran de dónde agarrar, y solamente se agarra la sabiduría cuando tú tienes una mente equipada. ¿Equipada con qué? Con el Espíritu de Dios. Santiago dice que sí podemos orar para que nos sea dada la sabiduría. Dice, si a alguien le falta sabiduría, pídasela a Dios. Pídale que le dé el equipamiento a su mente para que en su debido tiempo usted aplique esa sabiduría. ¿Cuál es la diferencia entre conocimiento y sabiduría? El espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento. Ya vimos la sabiduría que es. Ahora el conocimiento de Dios, ¿qué es? Cuando yo tengo una mente equipada, que es dada por el Espíritu de Dios, ahora yo tengo un conocimiento. ¿Cuál es ese conocimiento? Precisamente nos habla en el original que es un sobreconocimiento. ¿En base a qué? A una mente equipada, de que es como lo que pasó cuando Cristo murió. Dice que el velo del templo se rasgó, ¿sí? Para ver lo que estaba detrás de ese lugar. ¿Qué nos dio conocimiento? Nos dio conocimiento de las cosas celestiales, que ahora estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces yo tengo la revelación
yo tengo la sabiduría, una mente equipada para poder yo entender el conocimiento de que Cristo me dio acceso hasta la misma presencia de Él, para que yo pudiera contemplar, saborear, disfrutar las cosas espirituales en Cristo Jesús. El conocimiento de Dios no es muchas veces lo que nosotros entendemos. Ay, tú tienes conocimiento. No se adquiere por lectura, hermanos. El conocimiento de Dios se adquiere por el Espíritu de Dios, que cuando tú lees, entonces empieza a brillar, a brillar, a brillar. En alguna ocasión yo pude ver una película iban en un camión de una ciudad a otra ciudad, y pude ver una película, ni me acuerdo cómo se llama la película, pero yo pude entender que esa persona era un científico, y esa persona tomó unas pastillas, y esas pastillas les daba ciertas habilidades para aprender las cosas. Y entonces cuando él empezó a ver, no sé cómo se diseña esto, entonces el micrófono, entonces él empezó a ver cuáles eran las frecuencias que se necesitaban, y entonces empiezan aquí a poner ahí muchos signos de matemáticas, de álgebra y tanta cosa, empezaron a poner aquí, que él pudo entender. Cuando él empezó a fabricar algo, lo fabricó exactamente como estaba diseñado esto. Tuvo unas facultades para poder desarrollar. Nada más con ver una película de karate, ¿no? Ver una película, entonces él empezó a ver los movimientos, y él empezó a hacer todos los movimientos exactamente así. Bueno, cuando nosotros tenemos el espíritu de sabiduría, que es una mente equipada, y Dios te da el conocimiento, cuando tú empiezas a leer la Biblia, hermanos, eso ya no es oscuridad para ti, sino que ya empiezas a entender perfectamente lo que Dios dice en ese momento. Lo que Dios está tratando de decirte en la palabra, lo empiezas a discernir, porque tienes el Espíritu de Dios, tienes la sabiduría y tienes el conocimiento de Dios. El conocimiento no nos viene por el orar o pedirlo, pero la sabiduría viene cuando se la pedimos a Dios, como dice Santiago. El conocimiento lo adquirimos leyendo las Escrituras, lo obtenemos oyendo la palabra de Dios, estudiando de una manera constante, sistemática la palabra de Dios. Así es como nosotros obtenemos el conocimiento, lo adquirimos leyendo las Escrituras. La sabiduría de Dios es la que nos enseña a usar ese conocimiento. La sabiduría nos enseña a aplicar el conocimiento de una manera sabia. Necesitamos la sabiduría para aplicarla correctamente en nuestra vida espiritual y en nuestra vida cotidiana. ¿En qué bronca te vas a meter? Quiero comprarme una moto. ¿Para qué quieres la moto? ¿Cuánto te va a costar la moto? ¿No? Y tú ves que los cálculos no le dan a la persona, y tú dices, no, está bien moto, ¿no? No, cuate no, o sea, no hace cálculos correctos, o sea, le cuesta 10,000 y gana 300 pesos. Pues no, ¿cuándo la va a pagar? ¿No? O no sé, pero necesitamos sabiduría para las cosas cotidianas. Alguien dice, yo me conformo con la sabiduría porque el conocimiento envanece, ¿no? Otros dirían, yo no quiero conocimiento de Dios. Pero dice la Biblia que por causa de la falta del conocimiento del pueblo de Dios, su pueblo fue llevado cautivo, cayó. Entonces tenemos el conocimiento de Dios y nos revela los misterios de su grandeza, pero si no tenemos amor, al enseñarlo, Pablo dice que no somos nada, somos como címbalo que retiñe nada más, porque no hay amor para poder enseñar a otros. Porque cuando nosotros hablamos y ustedes no entienden, o yo no entiendo, van a decir, ay, ¿cómo le explico? O sea, no, debe de haber amor para poder enseñar.
La sabiduría, como lo dije, es la mente equipada por Dios, que nos ayuda a aplicar el conocimiento en todas las áreas de nuestra vida, hermanos. Entonces tú puedes orar para que te dé sabiduría, pero tú tienes que leer la Biblia para que te dé conocimiento. Y ya que tengas esas dos, entonces con la sabiduría que Dios te da, puedas compartir la palabra de Dios. Si tú eres de los que abren la Biblia cada mes, o cada 2 meses, o cada vez que vienes a la iglesia, pues no vas a tener mucho conocimiento, y tampoco me imagino que va a haber sabiduría en tu vida. Por eso muchos cristianos sufren, no saben qué hacer. Ciertamente el conocimiento envanece, sí, yo lo sé, pero eso no necesitamos. Por eso necesitamos nosotros la sabiduría para saberlo aplicar, hermanos. Pedro tuvo la revelación acerca de Cristo, ¿se acuerdan? Cuando dijo Jesús, bueno, todos estaban diciendo, oye Jesús, están diciendo que esto, que aquello, que tú eres el Cristo, que tú quién sabe qué, que tú eres el Mesías, que vas a venir, que tú eres el que vas a sacarnos de esa esclavitud que tenemos de los romanos. Dinos, ¿qué eres tú? Y entonces, ¿ustedes han oído todo eso? Sí, hemos oído todo eso. ¿Ustedes qué entienden de esto? Y Pedro se levanta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dice Cristo, dice, esto no te lo reveló carne ni sangre, Pedro. Eso únicamente te lo ha revelado aquel que da sabiduría, aquel que da conocimiento. Te ha equipado a ti. Pero pasan días, hermanos, y Cristo ya les había dicho que iba a padecer, que era necesario que Él padeciera. Pasaron días, no meses, no años, hermanos. Pasaron días cuando a ellos se les olvidó eso. Cuando esa mente equipada de Pedro, por un descuido de él, hermanos, empezó a trastornarse, empezó a envanecerse, llegó el momento que cuando tuvo que decir si él pertenecía al grupo de Jesús, él lo negó totalmente, sin entender. Por eso les digo que se les nubla. Llega el momento de la prueba y se nubla la mente, no te acuerdas de eso. Pedro pasó el primer desconocimiento de Cristo, o el primer rechazo de Cristo, o la primera negación de Cristo, y él no entendió en la primera. ¿A poco no pudo haber dicho, híjole, de esto me había hablado mi maestro? No entendió. Su mente fue entenebrecida en ese momento, porque había mucho orgullo, porque no le dijo en ese momento cuando Cristo ya va a ser apresado y Dios les dice, es necesario que el Hijo de Dios sea apresado y llevado a la cruz. ¿Y qué dijo Pedro? Nada de esto te acontezca, Dios. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. O sea, Satanás es adversario, nada más, ¿no? Pero utilizó la palabra, allí pudo haber dicho, Pedro, no seas adversario, no te opongas a los planes de Dios. No, le dijo más en concreto, apártate de mí, Satanás. En ese momento estaba la mente de Pedro entenebrecida. Por eso es que él sacó, ahora sí que el cobre, cuando fueron a apresar a Jesús. Y Pedro, ¿qué hizo, hermanos? Sacó su espada, lo que él era. Sacó el cobre. Su mente fue entenebrecida en ese momento. Y llega el momento donde él tiene que negar a Cristo, y él no se acuerda de que le había dicho Cristo, y me negarás 3 veces, Pedro, pero yo he orado al Padre para que tu fe no mengüe. Fue entenebrecido. Por eso es que, hermanos, no debemos de criticar a aquellos que ya no vienen a la iglesia. Y a lo mejor usted los ve en la calle, a lo mejor se están drogando, a lo mejor están robando, o a lo mejor están golpeando a sus hijos. No debe de criticarlos por el hecho de que no sabe si en ese momento su mente está entenebrecida como la de Pedro. ¿Qué le pasó después de eso a Pedro? Cuando cantó 3 veces el gallo y él
otra vez fueron abiertos sus ojos, otra vez su mente fue clarificada, otra vez su sabiduría de Dios, esa mente equipada, floreció. Dice que lloró amargamente y se arrepintió a Dios. Y Dios lo usó, como no se da una idea. En su primer mensaje 3,000 personas fueron salvas. Segundo, 5,000 personas fueron salvas. Por eso es que no debemos de criticar, Señor, ábrele los ojos a esta persona que ya no viene, que ahora ya la vemos drogada, que ahora ya lo vemos allí alcoholizado, que ya lo vemos acá. Y no digamos, ay, se fue de nosotros, porque nunca fue de nosotros. Muy bíblicos, ¿no? Podemos ser. No, hermanos, debemos de tener amor. Incluso hasta las personas que se rehúsen en venir, que usted las ha invitado, les está forzando y no quieren, y no quieren, y no quieren, y no quieren. Usted tenga paciencia, porque la paciencia es la que muere al último. ¿Sí? Es importante que nosotros reconozcamos esto. Para terminar, Romanos capítulo 6, versículo 1, versículo 2, en base a lo que estamos platicando ahorita, dice: ¿qué pues diremos? Decía Pablo a los romanos. Romanos 6, 1 y 2. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Les hace una pregunta a Pablo a los romanos. Y él mismo les contesta, porque si los deja que ellos contesten, oh, gloria a Dios, Pablo, ¿no? Sí, vamos a seguir, ¿no? Para que esa gracia abunde, esa gracia eterna. Y Pablo dice: en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, o sea, vean, yo tengo que de una manera intencional, yo tengo que de una manera voluntaria matar mi pecado. Dice: ¿cómo viviremos aún en él? Dice Pablo a los romanos. O sea, si ya dices tú que has muerto al pecado y todavía sigues conviviendo con el pecado, ¿cómo vivirás tú con él? ¿Se acuerda cuando Pablo una vez dijo que hablando cuando él pecaba, dice de su cuerpo, ¿no? Que traía como algo que lo encajonaba, que no lo dejaba trabajar bien a él, hablando de los pecados. Y ahí decía: ay de mí que soy muerto, ¿no? Habla más o menos el texto bíblico, ¿no? Ay de mí que soy muerto, porque este pecado está en mí. Yo quiero hacer el bien, pero me encuentro haciendo el mal. Y yo les decía la referencia, la ilustración en esto, de que en la antigüedad, cuando tú matabas a alguien, tu condena no era que te metieran en una cárcel, no. Tu condena es que te amarraban a la persona muerta y tú la andabas trayendo a esa persona muerta por todos lados. Ahí venías con la persona muerta. Esa era tu condena. Y muchas veces aquí Pablo lo dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Dice Pablo. O sea, si tú ya matases eso, y saben que muchas veces andamos trayendo a lo que matamos, andamos trayéndolo en nosotros. Todavía estamos conviviendo con el pecado. ¿Qué has matado? Lo tienes que dejarlo. No andes trayendo secuelas de tu pecado. No andes trayendo ese pecado, porque ese pecado precisamente te impide lo que Pedro le pasó. Se envaneció y perdió el rumbo de la brújula, perdió el norte, hermanos. Y lo que él le pasó fue su mente entenebrecida. Por eso es que él no entendió cuando negó 3 veces al Señor. Después de eso, Dios aperturó esa mente equipada y él pudo entender la gracia de Dios para él. Quisiera comentarles más cosas, pero ahí lo dejamos.
Dice la Biblia que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, hermanos. En la vida cristiana, algunas veces tenemos que aplicar sabiduría y otras veces tenemos que aplicar conocimiento. Por eso es que el título de hoy, os dé sabiduría y conocimiento. Porque en la vida cristiana algunas veces vamos a ocupar sabiduría y otras veces vamos a ocupar conocimiento. También sabiduría, conocimiento. Y ya tengo un sermón de pura sabiduría, pero esa sería en otra ocasión, diría doña Chonita, ¿verdad? Esa es en otra ocasión. Pónganse de pie, hermanos. Dios, gracias te damos, Dios, porque eres bueno, eres bondadoso, eres eterno, Dios. El apóstol Pablo estaba muy interesado en que no solamente los de Efesios, los de Colosenses, los romanos, todos aquellos que de alguna forma él había instruido en la palabra, él les había dado fundamentos, tuvieran esto, que es el espíritu de sabiduría y conocimiento. Conocimiento de ti, sabiduría de lo alto, como lo decía Santiago, Dios. Y en esta hora yo oro por esta iglesia, Dios, para que tú nos des sabiduría, nos des conocimiento, Dios, en base a la respuesta de nuestro corazón, que se humilla día a día, en base a la respuesta y a la necesidad que tenemos de ti, Dios. Tanto te necesitamos, tanta sabiduría necesitamos, pero también conocimiento necesitamos, Dios. Van de la mano una de otra, respondiendo a cada situación espiritual y de la vida cotidiana, Dios. En algunas veces tendremos que aplicar sabiduría, en otras veces tenemos que aplicar conocimiento, pero ambas son de la mano para la vida cristiana, Dios. Ambas son de la mano para nuestra vida común, Señor. Te agradecemos tanto por todo esto, Dios, porque oraré, Señor, oraremos para que cada uno de nosotros reciba ese conocimiento, esa sabiduría, Dios. Necesitamos de ti, Señor Jesús. Filósofos dijeron que la sabiduría era importante para llevar a cabo las cosas de la vida. Cristianos temerosos de ti, Señor, dijeron que la sabiduría es el principio de la sabiduría, es el temor de Jehová. Y buen entendimiento tienen para los que aman tu nombre, Señor Jesús. O sea que eso es vital, no solamente para la vida común que tú nos has dado, sino también para la vida espiritual que tú nos has dado, Señor. Muchas gracias, Dios, porque sabemos que día a día nos vas a dar esa sabiduría, ese conocimiento, Señor. Pero cuando haya disposición y una palabra clave, Señor Jesús, haya gratitud en nuestros corazones. En Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias. Hay un canto que hemos cantado en otras ocasiones y que tiene que ver precisamente con el agradecimiento que nosotros tenemos a lo que Dios nos permite tener, hacer y disfrutar, porque también es eso, ¿no? Nosotros podemos disfrutar ese gran amor que Dios siempre trae a nuestros corazones, a nuestras vidas.